Nosotros por el momento súper felices de venir a compartirles hoy un proyecto que fue de lo más desafiante para nosotros y revelador en muchos aspectos. Y bueno, para comenzar, quería consultarles si alguno de ustedes había tenido oportunidad de trabajar con datos cualitativos. ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces creo que vas a estar de acuerdo en una vivencia bastante familiar para los investigadores y es el sabor agridulce que tiene la data quali, ¿no? Con más frecuencia de la que nos gustaría, tenemos esta experiencia cuando nos encontramos con este tipo de información para trabajar. Y esto se debe básicamente a que contrastan permanentemente la riqueza enorme que tienen, es decir, nos permiten empatizar con las personas como ningún otro dato, acceder a los porqués profundos que tiene lo que están haciendo, lo que dicen, pero por otra parte tienen un lado B, que es el tiempo enorme que también insume su análisis. Y este tiempo muchas veces es proporcional a la cantidad de datos cualitativos que tenemos y también a la profundidad que queremos darle al análisis. Mientras más vías de exploración querramos emprender con esos datos, también es más lo que se alarga el roadmap. Nosotros lo sabemos muy bien, soy parte de un gran equipo que se dedica a analizar datos y también referente técnica. En la misión que tenemos en el equipo para contextualizar un poco el proyecto es evolucionar la experiencia de los clientes en Naranja X y para ello entendemos la experiencia de un modo muy amplio. Está en primer lugar detectar las necesidades que tienen las personas para poder alinear después el diseño de soluciones a ellas. También acompañamos el desarrollo de esas soluciones y finalmente monitoreamos cómo valoran las personas esas soluciones que disponibilizamos una vez que las tienen en sus manos, ¿no? Este arco amplísimo, digamos, que abarcamos con todo lo que es la experiencia, tiene una inmensidad de data cualitativa por atrás, ¿no? Nosotros trabajamos más frecuentemente con comentarios abiertos en encuestas y también con entrevistas que forman parte de distintas instancias de los procesos de investigación que emprendemos. Y acá, hasta acá, digamos, podríamos decir que después de constatar este sabor agridulce de la data que les decía, que es algo que enfrentamos con muchísima frecuencia, podríamos definir el problema que teníamos al frente de esta manera. Nosotros decimos que un plan de investigación con data quali no puede matar ningún roadmap. Y esto no es solamente por un amor al apuro. Del otro lado, nosotros sabemos que nuestros productos están siendo usados todos los días por más de 8 millones de personas. Y en ese sentido, si nosotros somos guardianes de la experiencia, no tenemos mucho tiempo que perder. Una primera opción que tuvimos, y fue una decisión, digamos, dentro del equipo, fue evaluar la performance de una herramienta con inteligencia artificial genérica que formaba parte de los recursos que disponíamos para trabajar en NX. Hay una razón adicional, no solo era parte de nuestra caja de herramientas, sino que también teníamos la seguridad de que resguarda con la solvencia que hace falta la confidencialidad de lo que nos dicen los clientes, que es un tema no menor en investigación y es parte, digamos, de lo que debemos cuidar permanentemente. Esta herramienta, digamos, generó como mucha expectativa en el equipo cuando apareció, cuando la empezamos a usar y luego, después de muchas pruebas, podemos resumir en 4 puntos principales lo que nosotros encontramos al tratar de aplicarla para resolver ese desafío que teníamos. En primer lugar, hay una acción muy común cuando estamos en cualquier investigación, que es hacer un primer barrido de la base de datos cualitativa para entender qué es lo que tenemos. Nosotros le decimos en la jerga pasarle el rastrillo grueso a la base, ¿no? Cuando nosotros poníamos esta herramienta genérica a trabajar, veíamos que esa síntesis, incluso a veces con un par de iteraciones, funcionaba bastante bien. Nos daba una primera impresión de cuáles eran los temas que teníamos por delante para el trabajo cualitativo.
Por otra parte, también fue bastante solvente esta herramienta para lo que nosotros les decimos las categorizaciones deductivas. Cuando nosotros queremos traquear un tema específico dentro de la base, por ejemplo, ¿qué están diciendo en este momento los clientes sobre la tarjeta de crédito de Naranja X? Cuando también tenemos varios temas que estamos traqueando en simultáneo, muchas veces queremos rankearlos y cuando hacíamos este proceso adicional sobre la base, también funcionaba bastante bien. Ahora, la parte, digamos, donde constatamos algunas de las limitaciones, digamos, más palpables de la herramienta, fue cuando quisimos empezar a aplicar abordajes más complejos sobre ella, ¿no? En primer lugar, quería contarles que justamente la riqueza de esta que hablábamos de la data quality tiene que ver con que las cosas que nos dicen las personas no tienen un único significado, sino que ese significado varía en función de un montón de cosas. Una cosa, en función de la que puede variar, es cómo ven el mundo, a esto le decimos contexto cultural. Otro factor que afecta el sentido de lo que las personas dicen es en qué circunstancias la dicen, a eso tenemos el contexto de uso. Después también tenemos las emociones que los están atravesando al momento que nos dicen algo. Y como ustedes bien saben, esas emociones van mucho más de un arco binario entre negativo y positivo. Supónganle que le agregamos uno más, neutro, pero tampoco, digamos, siempre nos estamos quedando cortos con esas categorizaciones para describir todos los matices que nos están aportando las personas al momento de decir algo. Y finalmente, la individualidad de las personas. Ustedes bien saben que hay algunos de nosotros que somos más observadores, más detallistas, otros somos más distraídos, otros somos más graciosos. Nos gusta expresarnos a través del humor. Y eso es parte de la identidad de cada uno. Y también se cuela en todo lo que nos están diciendo. ¿Qué nos pasó cuando pasamos la herramienta genérica por una base de datos que tiene toda esa riqueza adentro? Nos devolvía respuestas chatas. Esos matices se lavaban por completo, incluso cuando tratábamos de iterar varias veces un mismo tipo de análisis, ¿no? Y otra limitación importante que enfrentamos fue cuando tratamos de hacer correr técnicas que son más de tipo inductivo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos la base de datos cualitativas y lo que dicen las personas es la superficie, pero nosotros tenemos que ir desmenuzando eso por capas y las técnicas inductivas son justamente las que nos permiten hacer eso. Cuando llegamos a las capas más profundas de sentido y vamos encontrando todos esos significados que están más ocultos, después los tenemos que relacionar entre sí y esos son patrones emergentes. Para encontrar ese tipo de cosas, la herramienta se queda bastante corta, ¿no? Y acá estamos hablando de técnicas como la teoría fundamentada, análisis semiótico, análisis de discurso en distintas variantes. Todas ellas demostraron resultados pobres desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque conocíamos todo lo que verdaderamente estaba adentro de esa base de datos y no podíamos encontrarlo cuando estábamos mediando el análisis con este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Cuál fue, en síntesis, la experiencia que tuvimos de aplicar esta herramienta genérica? El roadmap seguía comprimidísimo. O sea, no estábamos ahorrando nada de tiempo porque lo que lográbamos ahorrar en un principio, en realidad después lo teníamos que aplicar en iteraciones o en controles de calidad que se terminaban llevando a veces hasta más tiempo que si hubiéramos corrido un análisis manual. Entonces, ahora y después de estos aprendizajes, se empezó a ver el problema, pero con un poco más de complejidad, ¿no? Ya no era solamente que queríamos hacer un mejor análisis y sacarle más jugo a la base de datos cualitativa en menor tiempo, sino que también necesitábamos que esa herramienta pudiera adaptarse a las distintas fuentes de datos cualitativos que nosotros teníamos y que también nos permitiera correr todo el arco de técnicas cualitativas que deseáramos implementar. Finalmente, y no menos importante, debíamos poder confiar en el resultado que nos devolvía. Entonces, ya puestos en este punto y con este desafío así de detallado, que excedía, como les decía, el mero ahorro de tiempo, empezamos a considerar la posibilidad de desarrollar una herramienta propia que estuviera alineada con esta necesidad y es ahí cuando empezamos a trabajar con Seba.
Bueno, ahí fue cuando nosotros teníamos que bajar a tierra todo lo que era esa arquitectura perfecta o solución perfecta que estábamos buscando. Y lo primero que empezamos a trabajar cuando empezamos a ver los requerimientos y en las charlas, lo que solía salir en las charlas con Nat, era cómo el analista iba a interactuar con la herramienta que vayamos a hacer. En un principio nos pareció que lo indicado sería una interfaz tipo chat, como todos probamos en ChatGPT, que nos permitiese seguir iterando sobre consultas que le vamos haciendo. Entonces podemos conservar la memoria e ir haciendo algunas pruebas más complejas y que se vuelva un poco más funcional la herramienta. Pero también, como en todo proyecto tecnológico, tenemos que definir ciertos requerimientos para la arquitectura para que sea realmente útil y al final esto no termine siendo una traba para el analista, sino que sea una herramienta más que tener en el cinturón, digamos. Fue ahí cuando bajamos a tierra los dos requerimientos principales, la robustez y la flexibilidad. En el caso de la robustez es porque principalmente lo más importante es la fiabilidad de la respuesta. No nos podíamos permitir que haya alucinaciones en la respuesta, información irrelevante, porque todo esto se trasladaba directamente al tiempo que el analista estaba haciendo el análisis final, entonces le poníamos más trabas que las que le sacábamos. Es por eso que teníamos que priorizar mucho esta parte para asegurarnos de que no hubiese problemas. Después la flexibilidad viene más del lado de que el tipo de análisis que se necesita hacer varía mucho, entonces las ingestas de datos también varían mucho. Lo cierto es que para cualquier tipo de análisis viene un cierto tipo de ingesta de datos, ya pueden ser documentos con feedback, pueden ser entrevistas. Entonces teníamos que estar pendientes de atacar desde documentos, desde sheets, desde carpetas en Drive, desde texto plano. Entonces nuestra herramienta tenía que ser capaz de poder ingestar todo lo que es texto libre, básicamente. Pero además en la flexibilidad entran dos características principales. Uno sería el análisis micro, ya que el analista debería ser capaz de poder analizar de manera atómica cada una de las encuestas o problemas que estaban ingestados dentro de la base de datos. Entonces, esto más que nada para realizar seguimientos de los casos, ver si la queja mejoraba, si la opinión cambiaba, o ver esos tipos de cambios de manera atómica y no tanto en general. Después, el otro tipo de análisis que debería ser posible es el análisis macro. En el análisis macro nosotros analizamos patrones, frecuencias, problemas principales, entonces necesitábamos poder analizar todo desde la naturaleza hasta casos puntuales como mayorías y minorías, y para eso la herramienta tenía que ser capaz y tenía que ser simple de usar. Es por eso que empezamos, como casi siempre se empieza, por las soluciones más simples y ver si nos servía o no. En el primer caso probamos el RAG, las arquitecturas más clásicas que se basan en búsqueda semántica de documentos. Lo cierto es que nos permitía de una muy buena manera atacar los casos más micro, los casos específicos, porque nos permitía hacer seguimientos de todo y era bastante simple. Pero en los casos macro realmente no nos servía para nada, no nos permitía analizar frecuencias, analizar problemas principales. Entonces todo eso no nos cumplía el mínimo requisito para que la herramienta fuera lo suficientemente útil. Después pasamos a los agentes. Los agentes, como la arquitectura clásica, eran agentes independientes, horizontales, que interactuaban entre ellos con distintos roles. Y esto obviamente, si bien era útil para ambas cosas, no mostraba la fiabilidad que nos gustaría y muchas veces involucraba alucinaciones o otro tipo de cosas que empeoraban el output. Entonces esto obviamente le suponía más tiempo al analista en el refinamiento y en el chequeo de la información que le brindaba la herramienta. Mientras estábamos haciendo todas estas pruebas, hay una arquitectura que particularmente se diferenció del resto, que fue la arquitectura multiagente jerárquica. Básicamente esta arquitectura lo que nos permitió es hacer varios agentes que de manera independiente y por capas interactuaban con la data en cada uno con su subconjunto, y esto nos permitía pasar capa por capa a información más general o capa más abajo con información más específica. Además de que el pasaje entre capas tenía varias pruebas de fiabilidad
que nos permitía saber que no había información irrelevante, no había data que no debería haber estado ahí porque alucinó el modelo, etc. Entonces, este tipo de arquitectura, la verdad es que nos solucionó mucho las cosas y nos ayudó más que nada a poder salir rápido a producción, porque si bien es una arquitectura que supone un poco más de tiempo de elaboración que las anteriores, es bastante potente, entonces no tuvimos que refinar mucho en los ajustes, parámetros o lo que sea, aunque lo cierto es que lo hicimos. Entonces, cuando marcamos el rumbo de que iba a ser por esta arquitectura, pasamos a los ajustes. Si bien los ajustes, si bien el modelo andaba bien y realmente era fiable, queríamos ajustar la robustez para asegurarnos de que por ahí no se nos estuviese escapando algo. Entonces ahí empezamos a tocar todo lo que es hiperparámetro, desde temperatura, tope, cantidad de agentes, etc. Entonces con métodos automatizados de pruebas que nos facilitaron mucho las cosas del que vamos a hablar después, pudimos ir optimizando estos parámetros para que nos sirvieran de mejor manera. Después pasamos al ajuste de la flexibilidad. Nosotros, como veníamos hablando antes, tenemos una ingesta de datos que es muy variable, entonces tuvimos que integrar a la herramienta para que se adaptara a todo, desde texto plano, varios documentos, un documento, sheets enteros, PDFs, etc. Entonces, más que nada esta parte se fue conectar a integraciones a full para que de donde viniera la data se pudiera ingestar sin problemas. Yo sé que me odiaste ahí. Sí. A partir de ahí, bueno, fuimos con la evaluación de los resultados para asegurarnos de que todo estuviera bien. Y en estos casos siempre lo mejor es hacerlo de manera automatizada, siempre que se puede, aunque con modelos donde la respuesta es texto libre es un poco más complicado. ¿Por qué es mejor hacerlo de manera automatizada? Porque muchas veces el proceso de feedback y mandarle cosas a Nat, que ella los chequee, nos consume mucho tiempo los dos. Muchas veces los ajustes son un poco más complicados de hacer. Entonces, los evaluadores que estuvimos probando nos daban respuestas bastante fiables de cómo estaba andando el modelo. Lo primero que hicimos fue fine-tunear un modelo de encoder only, como BERT, que lo que nos permitía nos devolvía un dato continuo de la relevancia y alucinaciones del modelo. Entonces nosotros fine-tuneamos este modelo que le insertábamos el texto y nos devolvía un número, como si fuese del 1 al 10, y podíamos valorar qué tan bien estaba haciendo la calidad de la respuesta. Esto obviamente nos significó un alivio increíble. Después pasamos a los benchmarks más clásicos, que seguramente muchos conocen si trabajaron en tecnología, que son más que nada chequear de manera automatizada y con datasets probados que también está funcionando la de vuelta del modelo, que también está interpretando la data y todo este tipo de análisis que ya están un poco más estandarizados y se suelen usar para varios modelos, etc. También nos significó un ahorro de tiempo increíble porque ya tenemos referencias de cómo funciona con otros modelos y otras arquitecturas, entonces podíamos hacer la comparación con la nuestra. Y después un pequeño aprendizaje, un pequeño feedback, un pequeño aprendizaje por refuerzo con nuestro feedback, digamos. Ahí fue cuando ya pasamos varias pruebas y dijimos, vamos por acá, y ya pasamos una etapa de feedback un poco más avanzado, con algo más cocinado, digamos, y no fue tanto probar y ver qué sale, ¿no? Sí, que fue cualquier cosa menos pequeña. Claro, y como siempre, obviamente nos consumió muchísimo tiempo. Y después pasamos a la parte de la implementación. Lo cierto es que acá no tocamos gran parte, no nos tocó a nosotros gran parte del trabajo, le tocó al gran equipo de MLOps que tiene Naranja, que se puso ahí la 10 y fue los encargados de llevar toda esta producción con todas las necesidades que pedíamos. Entonces, para la implementación usamos Streamlit, que es una librería que es lo suficientemente ágil para hacerlo rápido y lo suficientemente robusta como para ser sólida en lo que necesitamos. Como es de uso interno, nos podíamos permitir cierto nivel de puesta a prueba y en producción. Entonces, esto lo usamos tanto para test como para producción y con NAT íbamos probando por medio de estas interfaces. Además de que ahí, bueno, por ahora esto pasó por varias áreas, pasó por el área de seguridad, por el área de MLOps y por el área de Identity, que nos validaron que todo esto fuera seguro y toda la data que estuviéramos ingestando acá esté protegida dentro del ecosistema de Naranja, ¿no? Y bueno, además la implementación ahora
se está escalando a dos de los principales equipos de investigación de Naranja, que son investigación de usuario y mediciones de experiencia, que ahí es donde NAT es referente, y van a estar empezando a utilizar esta herramienta también para hacer sus análisis individuales. Y bueno, y como todo proyecto importante, cada vez que avanzamos en cosas que nos demandan tanto trabajo y que anhelamos tanto, siempre viene como la de mirar para atrás y ver qué nos dejó el proyecto. Y es un poco lo que queremos compartirles ahora. Bueno, la primera moraleja que queríamos marcar es la de que definir el problema por parte complica las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos pasó es que al principio atacamos esta iniciativa como una sola encuesta que estaba realizando NAT, y después se expandió a estos dos equipos que tenían requerimientos diferentes, particularidades que necesitaban la herramienta. Entonces, todo lo que ya teníamos definido tuvimos que redefinirlo para asegurarnos que cumpla con los estándares de estos dos equipos. Entonces fuimos atacando, por eso decimos la necesidad por partes, ¿no? Y ahí es por eso que dejamos que un buen diagnóstico es ganancia pura, porque realmente fue lo que pasó. El haber llegado pronto al diagnóstico, si bien hacemos un poco de retro en eso de la necesidad, nos complicó un poco, pero lo cierto es que haber llegado tan rápido al diagnóstico y poder haber filtrado tantas opciones que había, no solo nos dio asertividad en un inicio, sino que nos ahorró un montón de tiempo a todos, digamos. Sí. Y otra cuestión que queríamos compartir con ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero les acabamos de develar el nombre de la herramienta, que se llama Marga, es que Marga es como una nave, necesita que alguien la maneje y le diga a dónde ir. Parte de todo el proceso que transitamos con Seba fue de haber concebido desde el inicio la herramienta como un ida y vuelta entre investigador y GENAI. Entonces, cada uno de ellos aporta una parte muy importante al proceso de análisis cualitativo. En primer lugar, el investigador se ve forzado a trabajar en todos los pasos lógicos que involucra la técnica que quiere aplicar y después poder traducirla en un prompt, porque sin eso Marga no arranca, ¿sí? Es el input principal. Por otra parte, Marga lo que devuelve a cambio, y que no es nada menor, es como ponerle turbo a la mirada del investigador. Es decir, el investigador adquiere una capacidad ampliada de navegar la base de datos cualitativa con el camino que elija y sabiendo que los resultados son fiables y que podemos obtenerlos en poco tiempo. Entonces, a modo de segunda moraleja, podemos decir que la potencia en el análisis cualitativo, en este caso, está en la sinergia de las dos cosas, ¿sí? Y es una decisión que tomamos un poco a propósito. ¿Por qué lo digo? Actualmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces lo que primero se nos viene a la cabeza es esto de las automatizaciones, donde las máquinas vienen a reemplazar una tarea que hacía antes una persona. Y este no es el caso. ¿Por qué? Porque si nosotros lo abordamos de esa manera, estábamos perdiendo contacto directo con la data cualitativa, y ustedes saben que eso es un termómetro enorme de lo que nos van diciendo los usuarios. Y por otra parte, teníamos restringidas las formas de exploración. Es decir, cuando hay un proceso automático, el proceso corre siempre de la misma manera. Y nos estaba impidiendo de que si en la exploración y el análisis nosotros decidíamos que había que emprender otro rumbo dentro de la base de datos, poder hacerlo sin problemas. Y es justamente ahí donde nosotros encontramos en una herramienta así concebida, como ida y vuelta entre el investigador, la posibilidad de navegar la base como quisiéramos y de sacarle todo el jugo, que era un poco la inquietud que teníamos al principio del proyecto. Y entonces, esa posibilidad es la que nos permite llegar a más y mejores insights a partir de la enorme cantidad de datos cualitativos que tenemos, y sobre todo está en la base de esta misión que les contaba que tenemos, que es la de poder evolucionar la experiencia de los clientes en Naranja X. Bueno, muchas gracias.